Bueno, pues nos quedan 7 minutos, vamos a aprovechar para introducir un poco, ya lo acabamos el próximo día, lo que tiene que ver con el control de congestión en TCP. Porque realmente hasta aquí de congestión no hemos hablado. Bueno, hemos hablado un poquito de congestión, pero no de cómo se controla, ¿vale? Fijaros que en el nivel de red, que parece que es donde tocaría controlar la congestión, pues casi que no hemos dicho nada. Se han hecho protocolos para controlar la congestión a nivel de red, algunos súper sofisticados, donde en función del crecimiento de las colas en los buffers de los routers, pues se supone que se tenían que enviar mensajes a los hosts emisores diciéndoles que no enviaran más tráfico, o en algunos protocolos todavía más ambiciosos incluso se les decía cuál era estimado el caudal que podían enviar para no provocar congestión. Con esto de la congestión siempre hay el temor a ser demasiado reactivo, demasiado rápido en responder a una situación, y se producen esas situaciones oscilantes. A veces se hace una analogía con esto de la congestión que yo creo que es adecuada, y es la siguiente: cuando estás en casa, en la ducha, con el agua perfectamente ajustada en temperatura, ¿vale?, y ahí disfrutando, alguien abre en el grifo de la cocina con agua caliente y te echa por tierra todo tu ajuste que te has estado ahí 3 minutos para conseguir, y te quedas helado, ¿vale? Y entonces hay dos opciones: o aguantar la respiración hasta que el que ha abierto el grifo lo cierre y ya vuelva todo a la normalidad, o intentar reajustarte a la nueva situación. Si adoptas la segunda estrategia, lo más probable es que para cuando consigas regular la temperatura en esa situación, la otra persona entonces cierra el grifo y te viene el chorro de agua caliente y te quemas, ¿vale? Y la gente que opina de esa manera es la que es partidaria de ser muy parco en responder a situaciones de congestión, porque muchas veces las situaciones de congestión, las respuestas o reacciones a situaciones de congestión, lo que hacen es agravar el problema o dar una solución cuando el problema ya ha pasado, ¿vale? Porque se tarda tanto tiempo y la congestión es un momento que casi es mejor la estrategia esa de aguantar la respiración en la ducha, a ver si no tiene mucho rato abierto el grifo y todo vuelve como estaba antes, ¿vale? Esa es un poco la idea. Pero bueno, anécdotas aparte, el control de congestión en Internet hoy en día se realiza mayormente, vamos a decir en un 95%, gracias a lo que hace TCP. Y de nuevo aquí el principal protagonista es este señor que veis ahí, que es ese que comentábamos antes, Van Jacobson. Para poneros un poco en contexto de fechas, acordaros que en el año 83 es cuando toda la ARPANET decide migrar a los protocolos TCP/IP. ¿Vale? También en el año 83 es cuando se anuncia la primera versión del Unix de Berkeley, que incorpora ya en el propio sistema operativo una implementación completa de los protocolos TCP/IP. ¿Vale? Bueno, pues tan solo 3 años más tarde, en 1986, se produjo un colapso por congestión. Un colapso por congestión quiere decir que los atascos eran tales que el rendimiento de las líneas era 1000 veces menor que la capacidad nominal. Y cuando estamos hablando de las líneas de 1986, pues claro, que hoy en día te digan 1000 veces menor, si tienes enlaces de gigabit, dices, bueno, pues por lo menos tengo 1 megabit, algo podría hacer. Pero claro, cuando los enlaces son de 1 megabit, pues 1000 veces menor, la verdad es que se nota, ¿vale? Y entonces los envíos de TCP empezaron a perder segmentos y todo se empezaba a reenviar, y bueno, al final aquello era un follón. Y ese señor Van Jacobson se estuvo estrujando los sesos un tiempo, hasta que en el año 1988 encontró la solución. Y básicamente la solución que él encontró en 1988, con algunas mejoras de refinamientos posteriores, es la que hoy en día está funcionando, como digo, en el 95% de los casos en toda la Internet para el control de congestión, ¿vale? Esa mejora de TCP o esa sofisticación que él añadió en TCP, que describiremos el próximo día, se incluyó en la versión de Unix de Berkeley de ese año 88, que se llamó, como veis ahí, Tahoe. Tahoe es un lago por allá por California, creo, y no es que estuvieran reunidos en ese lago haciendo, no, les dio por ahí, les daba por poner nombres de sitios que les dieran buenas vibraciones, y bueno, pues supongo que el lago Tahoe debe ser muy bonito y sus alrededores, y les daba ambiente bucólico y le dieron ese nombre, ¿vale? Entonces, el TCP que Van Jacobson incluyó en esa versión de Unix de Berkeley llamada Tahoe
se le conoce por eso como TCP/Tahoe e incorpora ya en buena medida todas las mejoras de funcionamiento de TCP que han evitado que se repita ese colapso de congestión del año 1986. ¿Y qué queremos hacer con esto del control de congestión? Pues evidentemente evitar que se repita ese problema del colapso de congestión que ocurrió en 1986, pero no solo eso, queremos también que los recursos se repartan de manera equitativa y que la red se aproveche lo mejor posible. O sea, es un difícil equilibrio entre muchas cosas. Queremos usar los enlaces lo más que podamos, pero sin pasarnos. Y queremos además que los que tienen una velocidad baja tengan un uso justo de la capacidad disponible, ¿vale? Si os acordáis, había una figura que vimos en temas anteriores, en el otro curso, que nos mostraba cómo evolucionaba la carga de un enlace y cómo en consecuencia de eso evolucionaba el rendimiento. Y la carga puede crecer, evidentemente, hasta acercarse mucho al 100%, con lo cual el tiempo de servicio ya se dispara exponencialmente y, consecuencia de eso, el rendimiento llega a un momento que ya empieza a decrecer. O sea, queremos movernos en esta zona, ¿vale? Y además queremos que en un entorno donde hay usuarios privilegiados que tienen enlaces de gigabit y cuando están solos queremos que puedan aprovechar todo el gigabit que tienen a su disposición, cuando más tarde, imaginaos que ahora aparecen otros 2 usuarios conectados a gigabit, pues queremos que cada uno tenga, a ser posible, 500 megabits, ¿vale? El 50%, repartir por igual. Eso sería lo ideal. Pero si ahora aparece un tercer usuario con un enlace a 100 megabits, por eso esta línea es más fina, pues queremos que este usuario obtenga sus 100 megabits y los otros se queden con 450 y 450. Eso sería lo ideal, ¿vale? Suponemos que no tenemos preferencia por ninguno de ellos. Claro, si sabemos que este es el jefe, pues le vamos a dar gigabit a él, ¿vale? Pero suponiendo que no hay ningún otro criterio, lo ideal es que todos obtengan lo mismo o al menos tanto como su enlace les permita, si no pueden llegar a tener su parte proporcional. Eso es lo que entendemos por reparto equitativo. Y eso ya lo vemos el próximo día, como lo consiguió Van Jacobson con ese mecanismo que vamos a comentar, ¿vale? Y aquí lo dejamos. Como hace 2 semanas que no hemos visto nada, que no teníais clase conmigo, pues vamos a repasar un poquito lo que vimos al final del último día, que era el problema de la congestión en la red, que se puso de manifiesto en Internet, concretamente en el año 1986, cuando se produjo un desastre que denominamos el colapso por congestión, ¿vale? Y como os decía, el señor Van Jacobson, que es el principal artífice de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del protocolo TCP/IP, del protocolo TCP, especialmente en los aspectos de rendimiento, ¿vale?, fue el que diseñó una solución para este problema. La solución tenía que cumplir varias condiciones. Evitar, evidentemente, el problema del colapso de congestión, repartir los recursos de forma equitativa entre los usuarios e intentar aprovechar lo mejor posible los recursos disponibles. Ya sabéis que nos interesa movernos en esta zona de la curva, ¿vale?, donde esto sería un 100% de utilización de los enlaces y esto un 0% de utilización. Y queremos que el tiempo de servicio se mantenga dentro de unos límites razonables para que los protocolos funcionen y los paquetes no se retransmitan. Ese era el aprovechamiento lo mejor posible. Y el reparto equitativo de recursos lo poníamos, digamos, de manifiesto con este ejemplo, donde un determinado usuario A conecta con un servidor X y supongamos que inicialmente está él solo, pues no hay razón para no darle a él toda la capacidad disponible, que en este caso sería 1 gigabit por segundo. Cuando aparece un segundo usuario que compite con él, pues en teoría lo correcto sería darle la mitad a cada uno. Y si aparece un tercer usuario, que en este ejemplo se supone que tiene un enlace de menor velocidad, puesto que es un enlace de menos capacidad, el tercer usuario tendría, entre comillas, derecho a utilizar toda la capacidad de su enlace de 100 megabits, robándole esos 100 megabits obviamente a los otros 2, ¿vale? Entonces se trata de aproximarnos lo más posible a una utilización eficiente de los recursos como la de este ejemplo. Y para todo eso, pues Van Jacobson tuvo hay un requisito adicional que no he puesto, y es que no se pueden generar mensajes adicionales. Van Jacobson no quería que se enviaran mensajes explícitos en caso de que hubiera congestión,
y no se puede tocar nada del nivel de red. O sea, el nivel de red tiene que seguir funcionando como antes, ¿vale? No estaba dentro de lo asumible decir ahora modificamos el protocolo IP y en todos los routers hay que poner una nueva versión de protocolo IP. Eso no hubiera sido viable. Entonces la idea genial, digo, de Van Jacobson fue darse cuenta de que el protocolo TCP, gracias a los mensajes de acuse de recibo, los ACKs que continuamente están fluyendo, puede saber si las cosas van bien o si van mal, ¿vale? Y diseñó un algoritmo que se denomina, que tiene dos fases. La primera fase se denomina arranque lento, ahora veremos por qué, y la segunda fase se denomina evitación de la congestión, congestion avoidance en inglés. Para manejar este algoritmo en dos fases, cada TCP tiene que manejar una ventana de congestión. ¿Os acordáis de que en la cabecera del segmento TCP hay un campo que era tamaño de ventana? Y eso nos permitía hacer lo que denominamos control de flujo, ¿vale? El otro nos está continuamente informando del espacio que tiene en buffer reservado para nosotros. Y nosotros nos comprometemos a no mandarle nunca más datos que los que él nos ha dicho que puede aceptar, ¿vale? Eso es control de flujo. Aparte de eso, hay una cosa por ahí en medio que llamamos la red y que puede tener unas limitaciones. Cada TCP va a estimar cuáles son esas limitaciones y va a graduar un parámetro que llamamos la ventana de congestión para asegurarse que no supera las limitaciones de la red. Pero mientras que el control de flujo es algo que explícitamente nos dice el TCP receptor, la ventana de congestión es algo que nosotros inferimos a partir del comportamiento de la red, nadie nos la anuncia expresamente, ¿vale? Cada TCP la calcula él solo. Por eso no hay un campo en la cabecera del segmento TCP que sea ventana de congestión. Nunca se comunican los TCPs cuál es su ventana de congestión. Eso es un secreto que cada TCP mantiene para él solo, ¿vale? A la hora de enviar datos, cualquier TCP va a respetar ambas ventanas. Es decir, nunca va a superar, al enviar datos, el tamaño de la más pequeña de ambas. Si la ventana de control de flujo le anuncia que el otro TCP tiene disponible para él 32 kilobytes de espacio, y su ventana de congestión le dice que puede enviar 4 kilobytes, va a enviar 4 kilobytes, ¿vale? ¿Y cuál es este algoritmo en dos fases diseñado por Van Jacobson? Pues en esa primera fase, que denominamos el arranque lento, la ventana de congestión tiene un tamaño mínimo, que dependiendo de las implementaciones puede ser de 1, 2 o 4 segmentos máximos, 4 Sender Maximum Segment Size, 4 SMSS. ¿Vale? Imaginaros por un momento que el SMSS se ha negociado que es 1 kilobyte. Pues el tamaño inicial de la ventana de congestión, repito, dependiendo de implementaciones, puede ser de 1, 2 o 4 kilobytes. Inicialmente era de 1, pero a medida que el funcionamiento de TCP ha ido desarrollándose sobre enlaces de mayor capacidad, se ha visto que un kilobyte era un tamaño demasiado pequeño. Entonces muchas implementaciones pasaron a utilizar 2 SMSS y muchas están utilizando 4 inicialmente, ¿vale? Por cada envío que se hace, vamos si queréis por simplificar a suponer que el tamaño inicial de la ventana de congestión es de un SMSS y el SMSS es de 1 kilobyte. Pues yo envío 1 kilobyte de datos al otro TCP y espero el ACK. Mientras no me llegue el ACK no hago nada. Cuando me llega el ACK tengo derecho a enviar 2 segmentos. O sea, amplío mi ventana de congestión a 2 kilobytes. Cuando me llegue el ACK de esos 2 kilobytes que he enviado, entonces amplío mi ventana de congestión a 4 kilobytes. Es decir, por cada segmento que se me confirma la recepción, amplío mi ventana de congestión en un segmento. En la práctica esto se traduce en un crecimiento exponencial, porque estoy duplicando el tamaño de mi ventana de congestión en cada ciclo. Esto sería lo que ocurre de forma gráfica, ¿vale? Yo envío un SMSS, se me confirma, cuando recibo esa confirmación envío 2, se me confirman, después 4 y después pues 8, ¿vale? ¿Hasta dónde? Ahora veremos, ahora hablaremos de hasta dónde. Pero vamos a explicar primero por qué esto se llama slow start. Uno diría, pues de slow no tiene nada, porque un crecimiento exponencial es un crecimiento bastante agresivo, bastante rápido. Pero claro, es que tenéis que pensar que antes de que Van Jacobson diseñara esto, el sistema era envía todo lo que te dé la gana sin restricciones.
O sea, un TCP podía empezar enviando una ráfaga de 32 segmentos sin ningún problema, siempre y cuando el otro TCP le hubiera anunciado que tenía espacio para albergar 32 segmentos, ¿vale? Entonces, esto por eso se denomina un arranque lento, ¿vale? Porque empieza tímidamente, pero a medida que ve que puede, va cogiendo confianza. ¿Y por qué ve que puede? Porque ve que el otro le confirma, ¿vale? Si nos mantuviéramos siempre enviar un segmento, esperar el ACK, enviar un segmento, esperar el ACK, estaríamos funcionando con un mecanismo de parada y espera mucho menos eficiente, y eso sería lo que hace, por ejemplo, el algoritmo de Nagle. El algoritmo de Nagle, si os acordáis, forzaba a que cada envío esperara el ACK. Pero claro, eso era, en el caso del algoritmo de Nagle, era la solución para hacer segmentos un poquito más grandes. Aquí estamos suponiendo, cosa que no he dicho al principio, pero se puede deducir, que el TCP emisor tiene datos de sobra para enviar. Tiene, digamos, es un envío masivo tipo FTP, ¿vale? Porque si no, no vamos a tener problemas de congestión. Con una sesión Telnet nunca tendríamos problemas de congestión, ¿vale? Entonces, el problema de congestión se da cuando es el caso del envío masivo de datos. Y en ese caso, en vez de poner el acelerador a tope de entrada, de enviar la ráfaga máxima que nos permita el receptor por su ventana de control de flujo, lo que hacemos es ir tímidamente aumentando, pero una timidez relativa, ¿vale? Porque es un crecimiento exponencial. Y claro, ahora viene la pregunta del millón. ¿Y esto hasta cuándo? Pues en principio no tiene límite. Es decir, si las cosas no fallan, si todos los segmentos enviados son confirmados, el TCP emisor irá doblando el tamaño de la ventana de congestión, en principio sin límite. Obviamente ahí va a entrar un poco más adelante una limitación por el tamaño de la ventana de control de flujo. Porque la ventana de control de flujo, os acordáis que era un campo de 16 bits. En 16 bits lo más que podemos contar son 64 kilobytes. O sea que a la que estemos enviando 64 SMS, y eso ocurrirá solo en 3 iteraciones más, o sea, la siguiente 16, 32, 64, ya estamos ahí, ya estaremos al límite de lo que una hipotética ventana de control de flujo al máximo tamaño nos permitiría. Como hemos dicho que nunca vamos a enviar más que lo que nos permita la más restrictiva de ambas, pues ahí nos quedamos, ¿vale? Pero ya es por una restricción de la ventana de control de flujo. Restricción que, por cierto, veremos luego que se puede también soslayar, ya veremos cómo, ¿vale? O sea, hay maneras de decir que la ventana de control de flujo sea mayor de 64 kilobytes, hasta tamaños de gigabytes, ¿vale? En ese caso, en el caso de que la ventana de control de flujo nos lo permita, podríamos crecer ilimitadamente la ventana de control de congestión. Una cuestión interesante del funcionamiento del slow start es analizar qué tiempo se emplea en cada uno de estos ciclos. Cuando tú envías un segmento de 1 kilobyte o del tamaño que sea, empleas en la interfaz de salida el tiempo necesario para transmitir ese kilobyte. Es lo que llamábamos, si os acordáis, en el otro curso, el tiempo de transmisión, ¿vale? El tiempo de transmisión es lo que tarda este segmento en salir por la interfaz del equipo que lo envía, de mi ordenador en este caso, por la interfaz inalámbrica, supongamos, ¿vale? Aparte es el tiempo del viaje hasta el destinatario. Ese tiempo depende de la distancia física, de la longitud del cable o de la distancia en el caso de ondas de radio, ¿vale? Y el viaje lo tiene que hacer de ida y de vuelta, porque nos tiene que llegar el ACK antes de que podamos hacer nada. Y eso es lo que llamamos el round trip time, el tiempo de ida y vuelta, que son 2 veces el tiempo de propagación. De manera que este ciclo completo tardaría un tiempo de transmisión más un tiempo de RTT. En el segundo ciclo, pues evidentemente vamos a tardar 2 veces el tiempo de transmisión más un RTT. En el tercer ciclo tardaremos 4 tiempos de transmisión, porque son 4 segmentos, más un RTT. Fijaros que siempre es más un RTT, porque van en plan ráfaga de ametralladora, van uno detrás de otro. No espera, el emisor no espera después del 4 antes de mandar el 5, lo manda sin interrupción. Es como si fuera un macrosegmento, ¿vale? Entonces el tiempo que tarda en llegar el ACK siempre es un RTT. De manera que a medida que aumenta el número de segmentos enviados en cada ciclo, en cada ráfaga, como el RTT es constante, si tenemos un RTT grande, conseguimos un mayor rendimiento porque conseguimos solapar
la utilización del enlace. Conseguimos tener el enlace totalmente ocupado todo el tiempo. Si estamos en este caso, si estamos aquí arriba, puede ser que el tiempo del RTT sea mucho mayor que el T-trans y estamos la mayor parte del tiempo esperando que el segmento llegue o que el ACK vuelva, ¿vale?, sin transmitir nada. Entonces, la eficiencia de un envío en modo ráfaga se nota sobre todo cuando los tiempos de los RTT son grandes, ¿vale? Si hacemos los cálculos, que esto se puede hacer fácilmente, simulando unos tiempos de transmisión y unos tiempos de ida y vuelta, unos RTTs, para determinadas situaciones típicas, pues podemos hacernos una idea. Aquí tenéis en esta gráfica una muestra de lo que podría ser en un entorno de red local. Un entorno de red local nos movemos con RTTs de en torno al milisegundo o menos, ¿vale? Entonces aquí he calculado con 0,6 milisegundos, suponiendo una interfaz de 100 megabits, la interfaz Ethernet normal de cualquier ordenador, hoy en día ya muchos tienen gigabit, ¿vale?, pero aquí he supuesto 6 megabits, y suponiendo tamaño de segmento de 1 kilobyte, el ejemplo de antes, del slow start, cuando envío un segmento y espero el ACK, pues tardo prácticamente nada. Cuando envío 2 segmentos y espero el ACK, tardo un pelín más. Cuando envío 3 segmentos, tardo un pelín más, y cuando envío 4 segmentos, ya estoy usando el cable todo el tiempo. O sea, cuando voy en la ráfaga de 4 segmentos, ya no hay momento en que el enlace no esté ocupado transmitiendo datos. Antes de 4, todavía hay tiempos muertos. Hay tiempos que estoy esperando que me llegue el ACK sin poder enviar la siguiente ráfaga, ¿vale? Pero la que ya son 4 segmentos, para cuando he enviado el segmento 4, ya me está llegando el ACK del primero, ¿vale? No tengo que parar, ya puedo mandar el quinto. ¿De acuerdo? Ahora, esto estamos suponiendo un entorno de red local, con un RTT muy pequeño. Si esto mismo lo hago entre mi ordenador en Valencia y un servidor ubicado en Madrid, pues el RTT típico de un enlace Valencia-Madrid son 8 milisegundos, las cosas son muy diferentes. Cuando son 8 milisegundos, bueno, el primero, vale, pero el siguiente ya me está tardando 8 milisegundos, o sea, el primero lo mando enseguida, pero al ciclo 2 tengo que esperar 8 milisegundos, ¿vale? Entonces el rendimiento que obtengo es muy pequeño. Para el siguiente ciclo tengo que esperar otros 8 milisegundos. Ahí estoy mandando 4 segmentos cada vez. El rendimiento es un poco mayor. Aquí mando 8, aquí 16, aquí 32, aquí 64. ¿Y por qué he puesto esta flecha hacia la derecha en 64 segmentos? Porque la ventana de control de flujo no me permite enviar más segmentos de golpe, ¿vale? Por esa limitación de los 16 bits de la ventana de control de flujo. Dicho de otro modo, en una conexión TCP Valencia-Madrid, aunque yo tenga un enlace de 100 megabits o de lo que queráis, el rendimiento máximo que puedo tener son 60 megabits. ¿Vale? Porque literalmente yo mando los 64 segmentos que puedo mandar y todavía no me ha llegado el ACK del primero de los 64. Me tengo que esperar. Y ese tiempo que estoy esperando la línea está vacía. No lo estoy aprovechando. Ese tiempo que estoy esperando es el 40% del tiempo total. Por tanto, el rendimiento que obtengo es el 60% de la velocidad nominal del enlace. ¿Vale? O sea que aquí tenemos un problema. Tan rápidas que son las líneas hoy en día, en una conexión TCP, debido a la limitación que supone la ventana de control de flujo, no podemos aprovechar más en un entorno como puede ser la conexión Valencia-Madrid, de 60 megabits por segundo. ¿Vale? Esto tiene solución, ya digo, lo veremos luego, cómo se puede ampliar la ventana de control de flujo. Pero lo he hecho así adrede para destacaros esa limitación que supone el tamaño de la ventana de control de flujo. Si, como veremos después, podemos ampliar el tamaño de esa ventana, esto podría seguir creciendo, en principio sin restricciones, o con unas restricciones que ya no nos van a preocupar, porque se van a situar en velocidades del orden de gigabits por segundo. ¿Vale? Tener en cuenta también otra cosa, esto que estamos comentando de la limitación de 60 megabits por segundo sería para cada conexión TCP por separado. Si yo miro el enlace Valencia-Madrid, como os podéis imaginar, hay siempre centenares o miles de conexiones TCP compartiendo ese enlace. Porque hay muchísimos usuarios de todas las universidades de la Comunidad Valenciana compartiendo ese enlace. Entonces,
Esto no quiere decir que el enlace de Valencia a Madrid, subirlo de 100 megabits a 1 gigabit sea una tontería porque no se puede aprovechar. Claro que se puede aprovechar, pero no por la misma conexión TCP. ¿Vale? ¿Tenéis esto claro? ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, otra cosa interesante de esto es que fijaros que mientras que en una conexión en red local enseguida digamos que aceleramos con mucha rapidez, el slow start enseguida se pone a tope, cuando la distancia en términos del RTT es mayor, el slow start es mucho más lento de reflejos. Le cuesta mucho más coger velocidad de crucero, ¿vale? La aceleración es mucho más suave. Y si aquí en vez de poner el RTT 8 milisegundos hubiéramos puesto las conexiones estas que hizo José Miguel con Australia, que supongo que os contaría el día pasado, donde batió el récord, pues claro, entonces estábamos hablando de RTTs de 100 milisegundos probablemente. ¿Vale? Entonces, esto que he pintado yo aquí, pues se iría todavía mucho más hacia la derecha, mucho más lento. ¿Vale? Bueno, el funcionamiento de los mensajes de ACK en TCP es tan importante para regular el flujo de TCP que a veces se le denomina como el reloj del ACK. Y para que entendáis claramente la importancia de estos mensajes de ACK en regular el flujo de TCP, como suele ocurrir, lo mejor es poner un ejemplo lo más sencillo posible. Y aquí os he puesto un ejemplo, como veis, donde hay dos ordenadores conectados a través de un switch, pero con el detalle de que uno de ellos tiene el enlace de 1 gigabit y el otro 10 megabits. Obviamente, si A quiere enviar datos a B, aquí vamos a tener un tremendo cuello de botella. Esto sería equivalente a una situación de congestión, ¿vale? Es el caso más simple, donde provocamos una congestión a base de conectar dos interfaces de distinta velocidad en un switch. Claro, a veces nos preguntamos, ¿cómo pueden los switches conseguir adaptar velocidades de gigabit a 10 megabits? Parece un milagro. Y lo consiguen con bastante buen rendimiento. Es decir, en este caso, si esto fuera un servidor FTP y esto un cliente, si el cliente está haciendo un GET, conseguiría bajarse el fichero a una velocidad muy próxima a sus 10 megabits. Obviamente, más no va a poder. ¿Vale? Ahora, si esta interfaz la subimos a 100 megabits, pues llegará muy cerca de los 100 megabits. Y además eso sin que haya mucha pérdida de paquetes o de segmentos. Evidentemente, aquí uno se puede imaginar que se produce un embotellamiento terrible en las interfaces de X debido al aluvión de datos que le está llegando de A. Pero pensad por un momento en términos del funcionamiento de TCP. Imaginaros que enviamos segmentos de 1 kilobyte desde A hacia B. Cada uno de esos segmentos tarda a velocidad de 1 gigabit, tarda 8 microsegundos en salir por la interfaz. ¿Vale? Y salen en plan ráfaga. Imaginemos una ráfaga de 4 segmentos seguidos. Pum, 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 pum. En 32 microsegundos han salido los 4. Y están ya los 4 segmentos en X. Ahora, los 4 segmentos tienen que hacer la segunda parte de su trayecto por una tubería mucho más fina, donde literalmente cada segmento se estira. Se estira 100 veces más. Lo que antes tardaba 8 microsegundos, ahora tarda 800 microsegundos en salir por esta interfaz. Porque sale 100 veces más despacio. ¿De acuerdo? Pues esos 4 segmentos llegan aquí, pero llegan a un ritmo mucho más pausado. Antes salían a ritmo de 1 cada 8 microsegundos, aquí llegan a ritmo de 1 cada 800 microsegundos. Y es a ese ritmo al que B va a enviar los ACKs, porque B envía los ACKs al mismo ritmo que le llegan los segmentos. De forma que esos ACKs cuando lleguen aunque aquí pueden ir a toda la velocidad del mundo, no van a llegar más deprisa que 1 cada 800 microsegundos. ¿Vale? O sea que ya automáticamente, si A espera recibir esos ACKs para mandar lo siguiente, las cosas ya se van a tranquilizar. ¿Vale? Volvemos, digamos, a una situación en orden. Aunque la velocidad de la interfaz sea altísima. El hecho de esperar que reciba los ACKs para enviar lo siguiente nos asegura que se regula a la velocidad, en este ejemplo, de la interfaz de B, o en general, ahora imaginaros que en vez de X aquí hay una nube que sea toda la Internet, a la velocidad del tramo más lento de todo el trayecto entre A y B.
Ese tramo puede ser el más lento porque sea físicamente un enlace de baja velocidad o porque sea un enlace de alta velocidad pero con mucha congestión. Y este usuario consigue una parte muy pequeña de la capacidad del enlace. Tanto da. Al final, los segmentos se van a espaciar debido a esa lentitud de la red y, consecuentemente, los ACKs también van a llegar más espaciados, ¿vale? Esa es la idea del reloj ACK y es la base del funcionamiento del mecanismo de Van Jacobson del slow start. ¿Vale? Claro, ahí notas un poco, los genios son los que se dan cuenta de estas cosas, además las desarrollan en algoritmos, las implementan en programas y las ponen a prueba en la realidad y funcionan. Básicamente todo el funcionamiento de control de congestión, bueno, todo no, pero en un 95% del control de congestión de la Internet hoy en día se debe a este mecanismo, diseñado por Van Jacobson a finales de los años 80. Por supuesto, el ejemplo que he puesto pues, podría ser equivalente a haber puesto ahí un switch o un router, tanto de que hables a nivel 2 a nivel 3, al TCP eso le trae sin cuidado, ¿vale? Y esa ralentización de los ACKs va a ocurrir exactamente igual, porque aquí lo importante no es si esto es nivel 2 o es nivel 3, sino la diferencia de velocidad entre esta interfaz y esta interfaz.